por la paciencia y por el sentimiento de querer aprender un poco más. El tema que hoy les voy a dar es un tema muy controvertido que cuando yo llegué ya les había manifestado. No teníamos idea hace unos 30 años atrás de qué es lo que estaban hablando. Actualmente, con el problema de la pandemia, los cirujanos que no manejan alimentación artificial es prácticamente es una persona que no tiene los recursos como para poder seguir nadando en una piscina. Es increíble, pero esa es la verdad. Un cirujano o internista que maneja nutrición enteral y parenteral es algo que realmente es muy, muy prioritaria su uso, porque de lo contrario la situación se les pone bien difícil. Bien, Alejandra, eh, voy a compartir pantalla y te voy a decir si se ve y se escucha, por favor. Sí, doctor, no hay problema. Ya, y un favor, no te olvides de las fotografías. Muchísimas gracias. Bien, jóvenes, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar desde la historia del doctor Dury, que acaba de fallecer hace un par de años y fue profesor mío. Bien, voy a compartir pantalla, Alejandra. Yo le aviso cuando estemos viendo su presentación, doctor. Ya, gracias. Bien, empezamos a nutrición parenteral. Este es el Hospital Herman en Houston, que es dependiente de la NASA, donde tuve el gusto de educarme. Esto es ya entrando la noche, en verano. Este hospital ha cambiado muchísimo en tantos años. Esta es una fotografía de hace unos 5 o 7 años atrás que yo tuve el gusto de ir a compartir con mi profesor que todavía estaba vivo. Hospital del sur de Estados Unidos, expertos en nutrición enteral y parenteral. Era uno de los mejores hospitales, actualmente sigue siendo en el sur, en el Centro Médico de Houston. Bien, como ustedes podrán ver, este fue mi profesor mexicano, el doctor Samuel Fuentes del Toro, su secretaria, nuestro asistente, y cuando recién habíamos llegado, claro, estoy mucho más joven, como ahora ustedes me ven, estoy mucho más joven. Esto fue el año oh, 83. 83. Imagínense, yo recién acabado de llegar junto con el doctor Samuel Fuentes del Toro, que fuimos prácticamente los pioneros de alimentación parenteral y enteral en casa, fundadores en México. Bien. En este helicóptero recogíamos los pacientes muy graves y les empezamos alimentación artificial ya prácticamente en el aire. Seguimos el equipo, mi profesor, ahí viene el paciente, como ustedes pueden ver en la camilla, y nuestros asistentes. Bien. Ahí tienen el centro médico en Houston, Texas. Si ustedes pueden ver, está el Herman Hospital, que sería este. Este es el edificio de los residentes donde yo vivía, la Universidad de Racing, el hospital de Baylor, el Emmy Anderson, el de oncología, el de nutrición, el centro de nutrición del sur de Estados Unidos, el famoso metodista, donde estaba De Becke, y el Anderson, que es el hospital más grande en oncología que tenía en el sur de los Estados Unidos. Esta es una réplica del Centro Médico de Houston, donde tuve el gusto de estar. Aquí tienen el famoso Herman, este verde, como ustedes ven. Bien, entonces ya están ubicados, ya saben que esto viene prácticamente de Gringolandia, como ustedes dicen. Sí, es verdad, allá tuve el gusto de estar desde, hasta el año 83. ¿A qué se refiere cuando hablamos de nutrición? Pero antes quiero decirles que la empresa especialista en productos Aspen es esta empresa la que produce
todo lo que es alimentación artificial y nutrición enteral y parenteral. Bien, la historia prácticamente de Dudrick. Este es Stanley Dudrick. Stanley Dudrick nació el 18 de enero del... Él murió prácticamente el 18 de enero del 2020. Nació en Nat King Cole, en Pensilvania. Nat King Cole se llama Pensilvania, el 9 de abril de 1935 y falleció el 18 de enero del 2020. Recibió honores de grado de BS en biología en el Marshall College en 1957 y el título de MD, Medical Doctor, el mismo que yo tengo, en la Universidad de Pensilvania en 1961, donde culminó la residencia de cirugía siendo jefe de residentes bajo el eximio profesor Jonathan E. Él comentó, el doctor Dudrick comentó que sobre esta niña que ustedes están viendo, sobre esta niña, ese fue su primer trabajo, publicado en el New York Times, Times en 1977. Su primer caso fue una niña neonatal que pesaba 15 kilogramos, como ustedes pueden ver, es la niña. Y tenía el intestino prácticamente bloqueado. La técnica de nutrición parenteral permitió que su peso aumentara a 3 kilogramos en las siguientes 6 semanas y al año de su tratamiento, su intestino funcionaba a la perfección, llegando a pesar 3 kilos. Mucho después, obviamente, falleció por su extrema pobreza de intestinos. En otro caso recordaba el doctor Dudrick en la entrevista del primer caso de urgencias que una mujer de 52 años que medía unos 57 metros y que llegaba a pesar 22 kilogramos tras una cirugía de estómago, la alimentación parenteral que se le dio en aquel entonces fue de 500 kilocalorías al día hasta llegar de una manera gradual a las 3,000 kilocalorías. En 2 meses la mujer, recordaba el doctor Dudrick, aumentó 35 kilogramos de 22. Y un mes más tarde la pudimos mandar a casa de alta de 45 kilogramos y se mantuvo entre los 47 y 50 kilogramos. Desde entonces es lo que llamó el verdadero salvamento de la nutrición parenteral total, que fue el único tratamiento que recibió sin medicamentos ni cirugías sofisticadas, él decía. Y además comentaba el doctor, tal como detallaba de manera muy gráfica, no tiene sentido pagar $800 por día por cuidados intensivos en la unidad de nutrición total y llegar a pagar semejante cantidad. En cambio, en la UTI solo pagaba entre 50 y $100 extra en nutrición de los pacientes. Es como comprarse un coche sin ruedas, es lo que decía el titán de la medicina. Así demostró categóricamente al mundo, tanto esta niña como esta mujer de 52 años que pesaba 22 kilos, que fue dada de alta y que vivió muchos años más, demostró Dudrick que realmente la nutrición enteral era la maravilla del mundo. Ya los pacientes ya no se quedaban en la mesa de operaciones o en su defecto se quedaban en la calle, como dicen, ¿no? Con la nutrición enteral y parenteral, especialmente con la parenteral, el resultado fue fantástico. Lo que ustedes han podido ver en la pandemia, el doctor Jaime Vallejos ha estado 40 y tantos días, de los cuales el 60% ha estado en coma y él ha recibido nutrición parenteral total. Y actualmente vive y es profesor de ustedes en cirugía en el pie. Esas son las alegrías de este gran hombre que fue mi profesor, el doctor Stanley Dudrick. Bien, definición. Alejandra, ¿se ve y se escucha? Perdón. Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Definición, entonces, de la nutrición parenteral. Parenteral es por vena. Administración de una mezcla de nutrientes por vía intravenosa. ¿El objetivo cuál es? Cubrir las necesidades energéticas y mantener el estado nutricional adecuado en pacientes en los que la vía parenteral está contraindicada. Mantener la masa muscular y proporcionar calorías para las demandas metabólicas. Ustedes ven, estos son los pacientes que están intubados, algunos comatosos, algunos
conscientes, y aquí viene con una bomba de infusión, que ya les dije que yo traje por primera vez a Bolivia. Están recibiendo su alimentación parenteral. Bien, ¿cuáles son las indicaciones? El paciente no debe comer. En pacientes que no deben comer, fístulas enterocutáneas, enfermedad de Crohn activa, pancreatitis aguda grave, ascitis pancreática, quilotórax, obstrucción mecánica intestinal. Estas son preguntas de examen, jóvenes, es indicaciones. Pacientes que no comen lo suficiente. Tenemos hipermetabolismo, politraumatizados o quemados, desnutrición preoperatoria, infecciones graves, radio y quimioterapia en pacientes cancerosos, insuficiencia renal del adulto, estados de mala absorción, el síndrome de intestino corto. Hablando del del síndrome de intestino corto, en México, con mi profesor, el doctor Samuel Fuentes del Toro, tuvimos un paciente que fue atropellado y que perdió todos sus intestinos. Solo tenía estómago y medio metro de intestino. Este es el famoso síndrome de intestino corto del que yo presenté un trabajo en Monterrey y que me hicieron un premio especial de investigación. Estuvo durante 40 años después de este accidente viviendo perfectamente y recibiendo alimentación enteral a través de una fístula de Pewstock que se le hizo en el estómago y con muy buenos resultados. Él llevaba su nutrición parenteral como tachos de leche, en la noche se conectaba en su bomba de infusión y comía toda la noche, durmiendo. Esa es la ventaja de esto. Esto que les comenté, aquí está. Nutrición parenteral ambulatoria en casa, inicio de su programación en México, doctor Juan Salinas, Carmen Montúfar y mi jefe Samuel Fuentes del Toro. Junto con Gigi Boy en Canadá, Dudley en Houston, Texas, hablamos sobre el método de nutrición artificial. Y nosotros, como médico residente, jefe de residentes de nutrición quirúrgica en el ISSSTE, en el 20 de noviembre, que ya les mostré, tuve el gusto de ser pionero y empezar la nutrición parenteral en México, de lo cual me siento tremendamente agradecido. Bien, contraindicaciones. Ingesta imprevisible en menos de 5 días sin malnutrición. Tracto gastrointestinal normofuncionante, imposibilidad de accesos venosos, y si el pronóstico no mejora con el soporte nutricional, las indicaciones son diferentes. Todo esto se le explica al paciente. Las vías de acceso en nutrición parenteral parcial y en nutrición parenteral total. Gran volumen, 800 miliosmoles. Tenemos hasta 2 miligramos kilopeso por día de la nutrición parenteral. Usar glucosa, después usar proteínas, lípidos, electrolitos que incrementan la osmolaridad de la solución, vitaminas todas, oligoelementos necesarios y las soluciones fisiológicas. En cambio, en la nutrición parenteral periférica, en cambio, en la nutrición parenteral central, que viene del catéter directamente a subclavia, volumen necesario, más o menos 800 miliosmoles, hasta 5 miligramos kilogramo peso, usar glucosa al 50%, proteínas cubrir las necesidades, los lípidos hasta 2.5 kilocalorías, sodio 2 miliequivalentes kilogramo más reposiciones, potasio 2 miligramos por kilogramo de peso más reposiciones, magnesio, fósforo, calcio, necesario, vitaminas todas y oligoelementos. Como podrán ver, la nutrición parenteral total es la mejor que la nutrición parenteral periférica, pero cada caso tiene que ser muy bien estudiado para ver si le vamos a dar en forma periférica o directamente nutrición parenteral total central. Las vías de acceso. Si usted se fija, la elección del tipo de acceso vascular según las características de forma a infundir, osmolaridad, el pH y la casuística. Necesariamente, en algunos casos, es cáustica, perdón. La osmolaridad depende si 800 miliosmoles y hacemos por acceso periférico. En cambio, dependiendo del pH, vamos a ver si hacemos por acceso central. La nutrición enteral necesaria por más de 2 o 3 semanas. Perdón. Tolera fluidos de acceso periférico adecuado. Si tolera. Si no tolera, el soporte nutricional se verá por venas centrales. Y si no tolera,
En algunos casos, el soporte nutricional por venas periféricas, necesariamente. Perdón. Bien. Las vías de acceso centrales y los periféricos, tanto en nutrición parenteral y total o periférica. Aquí tiene, por la yugular, la vena yugular interna, aquí, la subclavia, es la que más colocamos. Aquí tenemos la cefálica, la basílica, la mediana. Tenemos, dependiendo por qué lugar vamos a colocar. Bien. La elección del catéter. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de catéter le vamos a colocar. Como ustedes ven aquí a su derecha o a su izquierda, tunelizamos, generalmente son tunelizados con silicona. El Hirschman Broviac parcialmente implantados tienen mayor duración y son menos propensos a infecciones. Silicona con poliuretano implantable, menor capacidad de infección, y el grosor y la longitud son muy importantes, y el número de luces, localización, si es percutáneo, tunelizado o implantado. Esto necesariamente es para los especialistas que van a ver si le van a dar nutrición total parenteral con luz distal o con luz proximal. Bien. Ingredientes de la fórmula nutricional. En la dieta normal y nutrición parenteral total. En la dieta normal, todo paciente recibe agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. De la misma forma, en la nutrición parenteral tenemos agua, las proteínas son aminoácidos libres, entre los carbohidratos reemplazamos con la glucosa, en las grasas emulsión lipídica, y en las vitaminas tenemos la cantidad de multivitaminas que damos, especialmente, y los minerales tenemos los electrolitos. Para que vean cómo la nutrición normal se ha convertido en nutrición parenteral, como ustedes pueden ver. Los ingredientes de la fórmula nutricional: tenemos macronutrientes, tenemos agua, destroza, proteína, lípidos. Entre los micronutrientes tenemos vitaminas, electrolitos y elementos trazas. Cálculo de requerimientos. Esto es personal. Cada paciente tiene que recibir conforme kilo, peso. Tenemos diferentes fórmulas para saber exactamente qué es lo que le vamos a dar en nutrición artificial. Primero calculamos sus sustratos, fijar la meta de soporte nutricional, distribución energética, cuánto de carbohidratos, 50 a 60%, grasas, 30%, 20% de pufas, es un término para grasas o lípidos, proteínas de 10 a 20%, el grado de estrés. Acuérdense que estos pacientes vienen con soportes psicológicos. Es muy importante porque se deprimen con mucha facilidad. Entonces, por eso es importante que todos los pacientes veamos su grado de estrés. Después vemos las proteínas conforme a kilogramo peso por día, como hemos dicho, de 10 a 20%. Después tenemos kilocalorías por nutrición parenteral. Tenemos de 150 a 100. Vamos bajando paulatinamente. Y aquí tenemos, antiguamente nosotros calculamos todo esto haciendo prácticamente manualmente en campanas de flujo laminar, donde les he mostrado la anterior vez cómo hemos hecho para el equipamiento de todos estos pacientes. Entonces, la glucosa, por ejemplo, en concentraciones viene en principio de 10, de 20, de 30, de 40 y de 50. De 10 a 30 es para nutrición periférica, pero de 40 y 50 generalmente usamos para nutrición parenteral central, total. Un gramo es igual a 3.4 kilocalorías. La principal fuente energética, 60%. Entonces, la descripción, por ejemplo, solución de dextrosa, concentración y kilocalorías y osmolaridad. Si calculamos una dextrosa al 10%, tenemos 240 kilocalorías. En total, con una osmolaridad de 505. Y así, paulatinamente, vamos haciendo. Este es el producto. Estos son los hidratos de carbono que tenemos aquí, la dextrosa al 5%. En Bolivia, muy poca gente usa esto, usaba esto. Actualmente ya están usando todo esto. Bien. Los macronutrientes. Ahora tenemos el aminoplasmal.
Las proteínas, de 12 al 15% el total de la dieta. Los aminoácidos, 8% en 500 ml. 10% en 500 ml o al 15% en 500 ml. Un gramo es igual a 4 kilocalorías. Acuérdense que el anterior era 3 kilocalorías. El cálculo de requerimientos, conforme a su estrés, moderado, grave, nosotros le vamos a ir calculando. La presentación viene en frascos de vidrio, como ustedes pueden ver, de 500 ml y con todos los ingredientes, como les hemos indicado. Ya viene inclusive con factores de estrés, el 1, el 2 o el 3. Bien, los macronutrientes siguen las proteínas especiales para pacientes con enfermedad hepática y renal. Actualmente ya tenemos esto, el heptaamine o el noramine. Esto es para riñón, nopramine. Solución de aminoácidos ramificados en pacientes con enfermedad hepática. Presentación de vidrio, 500 ml, y está calculado más o menos estándar. Y conforme a esto nosotros hacemos. Lo mismo pasa aquí con el nopramine. Solución de aminoácidos para mantener a un paciente con insuficiencia renal. La presentación de un frasco de vidrio de 250 ml en concentración de 5,4% y cuya vida útil es de 24 meses. Las molaridades de 435 más o menos y su pH es de 6,5. Ahora, doctor, hay una pequeña pregunta. Estos frascos, una vez que se abierto, se pueden conservar hasta el día siguiente, máximo 24 horas, después ya no sirven. Y son caros. Siguiendo los macronutrientes, tenemos el famoso lipofundin. Estamos hablando de grasas. Los lípidos. Un gramo es 9 kilocalorías. El requerimiento es de 30 a 35 de su valor calórico total. Emulsiones de ácidos grasos con fosfolípidos de yema de huevo y glicerol. Aportan aminoácidos grasos esenciales, el alfa-linoleico o el linolénico. Y los disponibles como emulsiones tenemos al 10%, al 20% y al 30% en frascos de 500 ml. Aportan 9 kilocalorías por gramo, como hemos dicho. El lipofundin, la presentación es un frasco de vidrio de 1000 ml o 250 ml o de 500 ml. Ahí viene su concentración, su pH, cuánto por peso, en fin, todo eso que se tiene que calcular por paciente. Hemos hablado de los macronutrientes, ahora tenemos los micronutrientes. Vitaminas hidrosolubles, con factores para facilitar la reacción involucradas en la generación y transferencia de energía en el metabolismo de ácidos nucleicos. Tenemos vitaminas hidrosolubles, como ustedes ya saben cuáles son, la A, la D y la E. Reacciones inmunitarias, cicatrización de heridas. La dosis estándar es 12 ml por kilogramo de peso en pediátricos. Y al máximo podemos aumentar hasta 5 ml al día. El complejo B en 2 cc en solución, la vitamina C 50 miligramos en solución, la vitamina B12 6 microgramos por intramuscular y la vitamina K 1 miligramo IM. Todo esto va yendo a los micronutrientes. Aquí tienen los frascos que hay en el comercio. Antes nosotros hacíamos todo esto. Los micronutrientes, tenemos los electrolitos en la nutrición parenteral. Los más importantes son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el fósforo. Los requerimientos diarios, por ejemplo, el sodio 1,3 mil equivalentes en concentraciones. Permítame un segundo, por favor. Tania, estoy pasando clases, te llamo después, gracias. En concentraciones estándar de 35 a 50 mil equivalentes. El potasio tenemos de 30 a 40 mil equivalentes, el calcio de 5 mil equivalentes, el magnesio de 5 a 10 mil equivalentes y el potasio de 12 a 15 mil equivalentes. Esto es por día. Entonces, todas estas tablas, ustedes han visto a los intensivistas usan unas tablas que parecen del tamaño de un periódico. A esto se refiere. Mucha gente me decía masajista. ¿Qué tiene que ver masajista con esto? Son dos cosas completamente diferentes, como podrán ver. El intensivista siempre está con su calculadora y está calculando así, paciente por paciente, qué es lo que tiene que hacer. Bien. Seguimos con los micronutrientes, los elementos traza, que así se llama,
o se llaman también oligoelementos. Ustedes van a ver a muchos intensivistas hablar de elementos traza. No es ninguna maravilla. Están hablando de oligoelementos. ¿Cuáles son esos oligoelementos, doctor? Tenemos el zinc, el cobre, el cromo, el magnesio, el manganeso, el selenio, que se usan en el metabolismo, inmunología y en cicatrización de heridas, para pacientes quemados. El zinc para pacientes que tienen problemas de caída de pelo. En fin, cada uno tiene específicamente problemas de musculatura, magnesio o manganeso, perdón. Bien, todo esto es una preparación de elementos traza o oligoelementos de uso nutricional para parenteral total. Este es para parenteral total. En los adultos usamos 10 ml, el famoso producto se llama Tracutil. Aquí lo tiene. Deben ser agregados en una solución de infusión. Esto va directamente a la infusión. Aminoácidos o de glucosa, infundidos entre 6 y 8 horas. ¿No? Entonces, por ejemplo, el Tracutil tiene hierro, zinc, magnesio, cobre, cromo, molibdeno, selenio, flúor y yodo. Estos productos existen ya en Bolivia. Las complicaciones. Es paradójico, pero como todo, tiene complicaciones. Mala posición del catéter, que se pasó al otro lado. Neumotórax, como ustedes pueden ver aquí abajo. Neumotórax. Perforación cardíaca, muy común. Mediastino. Trombosis y tromboflebitis. Vean. Las sépticas, por contaminación de la piel en una zona de ingreso por el catéter, hacen sepsis. Contaminación de soluciones administradas, como no se ha hecho esterilización encapada de flujo laminar. Tenemos metabólicas, hiperglicemia, hipoglucemia, estados hiperosmolares y déficit de electrolitos. Ahora ustedes se darán cuenta por qué dicen, ¿por qué cuesta tan caro terapia intensiva? Si lo único que les ponen soluciones y les ponen un marcador cardíaco y paren de contar. No es así. No es así, jóvenes. Como ustedes podrán ver, es bastante complejo esta especialidad. Las técnicas de administración. Continúa 24 horas al día. Indicaciones, nutrición para entrar a la hospitalaria. Y después de que han estado 6 meses, 4 meses en el hospital, tienen la nutrición domiciliaria o lo que llaman nutrición parenteral en casa, con problemas de sobrecarga de volumen. Todo esto se hace necesariamente dependiendo de la práctica que tiene el paciente con su médico. Esto es cíclico durante el día o de la noche. La indicación de nutrición parenteral a domicilio, esto es algo excepcional, que el año 83 empezamos en México y después aquí en Bolivia todavía no hay esto. Contraindicación, pérdidas muy elevadas por las fístulas. A veces hay pacientes con fístulas de vesícula, especialmente, son pacientes que se depletan con mucha facilidad y tienen problemas graves. Estos pacientes no tienen plata para quedarse en un hospital porque esto es bajo seguro. La mayoría de los pacientes, muy pocos pagan directamente de su bolsillo, entonces nos mandamos a la casa. Pero en la casa tiene que ser una gente especializada la que maneje todo esto, no es cualquier persona. Bien, les voy a dar una película para que vean en la Universidad Autónoma de México, donde yo tuve el gusto de estar, y que el 20 de noviembre, para alegría mía, me están nombrando como fundador de la Academia de la Universidad Autónoma de México en Chiapas, el 20 de noviembre. Pero por estado de salud no sé si voy a poder ir. De todas maneras, es una alegría más para mí. Bien. La nutrición parenteral es el suministro de nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos que se aportan al paciente por vía intravenosa cuando por condiciones de salud no es posible utilizar las vías digestivas normales, y esto con el propósito de conservar y mejorar su estado nutricional. Las nutriciones parenterales se deben preparar en una central de mezclas intravenosas, que es un área dedicada especialmente a la preparación de estas, donde hay campanas de flujo laminar, las cuales permiten tener una zona de trabajo con un ambiente ultra limpio para este fin. Una vez que se genera la orden médica para la preparación de la nutrición parenteral, se debe proceder a validarla, es decir, verificar que los datos del paciente sean correctos, así como los requerimientos ahí planteados.
Esto se hace mediante cálculos de gasto energético basal, índice de masa corporal, entre otros. Posteriormente, se debe generar la documentación necesaria para poder preparar la mezcla, por ejemplo, la orden médica, la orden de producción, orden de mezclado y etiqueta, verificando que los datos en todos ellos sean correctos. Se debe recordar que al entrar a una central de mezclas intravenosas es necesario lavarse muy bien las manos de acuerdo al procedimiento normalizado de operación de dicha central. El equipo de protección que debe utilizar el farmacéutico al entrar a una central de mezclas intravenosas son guantes, cofia, cubrebocas, zapatones, bata, y esto para asegurar la esterilidad a la hora de la preparación. Es necesario realizar la limpieza de la campana antes de iniciar con la preparación, limpiando primero los lados de adentro hacia afuera, de arriba a abajo, y el centro de adentro hacia afuera, de izquierda a derecha. Esa campana de flujo laminar que siempre hemos usado desde el inicio de la alimentación artificial, así aprendimos en Houston, para después llevar toda esta tecnología a México y después llevar a Bolivia o traer a Bolivia. Al preparar la nutrición, se debe tener en cuenta el orden en que se deben mezclar los aditivos. Primero van los carbohidratos, posteriormente los aminoácidos, electrolitos, vitaminas y por último los lípidos. Las nutriciones parenterales se deben contener en bolsas EVA, llamadas así por el material del que están hechas, es decir, etil vinil acetato. Recordando que la preparación es utilizando nuestra técnica aséptica. Una vez terminada la preparación de nuestra nutrición parenteral, se procede a realizar el control de calidad de esta, el cual incluye la verificación del peso de la mezcla. Esto es con base a los cálculos previamente realizados. Posteriormente es la inspección visual, verificando que no haya presencia de partículas, formación de gas, formación de precipitado, etc. Después se hace el valor de pH, examen microscópico y control microbiológico. Bien. A continuación les voy a dar otra película con respecto al doctor Dudrick. Ale, no te olvides sacar fotografías cuando esté con el doctor Dudrick, por favor. En 1935 en Estados Unidos nace Stanley Dudrick, médico cirujano considerado uno de los hombres más importantes de la ciencia y la medicina. Fue quien desarrolló la nutrición artificial por acceso venoso central. Y es que para el doctor Dudrick la nutrición es fundamental. Somos lo que comemos y si es un paciente que requiere cirugía bien nutrido, le irá mejor. Por eso tomó como principio el cómo nos alimentamos en el vientre. Entonces tuvimos que encontrar una forma de tomar este alimento, moléculas, y mezclarlo con agua. Digerido, descomponerlo en sus componentes más pequeños, átomos, moléculas, y mezclando con agua. Luego, utilizar esa mezcla para pasarla por la vía venosa. Para que esto tenga que pasar por todas las funciones de la vía digestiva. No tiene nada que pasar por lo de ingestión, digestión, absorción y asimilación. Todo esto salta, entonces pasa por estos que pasan directamente por el frasco a las células. Un concepto que nadie había contemplado, pero uno de sus mejores amigos, el doctor José Félix Patiño, sí lo tomó. Por eso me siento tan agradecido con el doctor Patiño, colombiano, porque él fue lo suficientemente inteligente para reconocer que todo era lógico, que era racional. Él siempre ha tenido la mente científica, siempre ha sido innovador. Trajo conceptos para Colombia antes de llevarlos a otros países, y no solamente eso,
sino que convirtió en uno de los mejores del mundo y su grupo también se adaptaron a mis principios. Él fue el padre de la nutrición, hace 2 años que ha muerto. Y como ustedes saben, el profesor Patiño es un hombre maravilloso. Entonces solamente se hace de una forma, según él, de la mejor forma. Esto es lo que dijo el doctor Dudrick. Este hombre, tuve el gusto de que sea mi profesor. Él me dio algo que ustedes lo van a ver. Esta es la presea que tuve el gusto de recibir de mi profesor, que dice la Universidad de Texas, Medical School at Houston, en aprecio del Departamento de Cirugía Stanley Dudrick, su profesor y su jefe. Esta es la condecoración que me dio el doctor Dudrick una vez que tuve el gusto de terminar el primer centro de alimentación artificial en México. Presea que hoy me vanagloria de tener. Bien. Así terminamos, jóvenes. Encantadísimo de poderles haber aportado una pequeña miscelánea de lo que es prácticamente la alimentación parenteral. Ustedes en días más se van a enterar con sus profesores. Si tengo el gusto de ser su profesor en la parte de nutrición parenteral o alguna vez nos chocamos en terapia intensiva, lo que ustedes quieran con el mayor gusto. Muchísimas gracias. Bien, como han podido ver, definitivamente les he mostrado el centro más grande de Houston. El profesor Dudrick, que hace 2 años ha muerto, el doctor Samuel Fuentes del Toro también ha muerto. Ambos tienen libros de los que quieran enterarse, está en la bibliografía mundial. Y estos centros, definitivamente, tanto el de México el 20 de noviembre, donde yo me eduqué, o el de la NASA en Houston, son centros grandes en el mundo donde se hace la nutrición a primer nivel. Honrado de haber participado en estas teóricas y haberles compartido algo que realmente a mí personalmente me llena de satisfacción, porque hoy en día en Bolivia todo esto ya es una realidad. Cuando llegué estábamos en pañales. Ahora me siento orgulloso, ya a punto de jubilarme, de saber que todo esto ha sido bien invertido y muchos de los intensivistas que ustedes conocen como el doctor Mejía, el doctor Ramos, algunos han sido compañeros míos, algunos mis alumnos, pero tenemos el gusto de compartir. Y quizás yo soy el único cirujano que aparte de ser cirujano hago terapia intensiva. Jóvenes, esto es algo que realmente me llena de satisfacción compartirlo con ustedes. Y algo que también me llena de satisfacción, tenemos un amigo estratégico en días más. Hemos fundado la Facultad de Medicina en la Católica. La EMI, San Simón y la Católica somos amigos estratégicos. Vamos a compartir conocimientos de Harvard, de Stanford, donde yo me eduqué, para poder dialogar y para poder compartir y ustedes aumenten su aprendizaje. De veras es un verdadero gusto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna inquietud que tenga, estoy para servirles. Pueden prender su pantalla y pueden preguntar. Estoy a la orden. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Nadie se anima? Me van a disculpar, estoy con una epistaxis un poco severa, estoy con taponamiento en mi nariz, por eso tengo la voz bitonal, no es como el otro día. Les ruego me disculpen, son pequeñas cosas que pasan. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Alejandra, ¿estás por allá? Sí, doctor. Ya, jóvenes, a todos mis alumnos, los que están en el grupo de la mañana y la tarde, les agradezco. Y a los que han tenido también la gallardía de venir a mi presentación, mi agradecimiento y mi gratitud. Si es que alguna vez se encuentra en terapia intensiva o en algún hospital, quieren saber algo más de esto, acérquense como su hermano mayor, que con mucho gusto, frente al paciente, les vamos a hacer pequeñas presentaciones para que ustedes tengan mejores conocimientos. Ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer y sean bienvenidos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.